Juan Pablo, tenemos una comunicación telefónica. Es hora de saber qué pasa en las calles. ¿Qué pasa en las calles de Caleta Olivia? Nos vamos telefónicamente a Caleta Olivia porque está en otro lado de la línea el estudio contable Barros. Y Pablo Barros, contador público nacional, está con nosotros para darnos el informe contable de cada mes. Pablo, muy buenas tardes. Bienvenido a Mucha Data aquí en Perito Moreno. Un placer tenerte en línea y en vivo. Buenas noches, muchas gracias Juan Pablo, un saludo para vos y para toda la audiencia y es un placer poder acompañarlos nuevamente. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿cuántas noticias tenemos en el orden contable, Pablo? Sí, la verdad que es un momento de una transición donde estamos a la expectativa, ¿no? De que surjan novedades. Nos ha tocado la particularidad de tener que... A mí me pasó de inscribirme en ciertos cursos de actualización que después los cursos se tuvieron que bajar por estas idas y vueltas en las que en materia legislativa ha estado el gobierno en estos 2 meses, ¿no? Negociando de acá para allá con el Congreso, también la justicia que ha puesto algunos frenos. Así que los grandes cambios y las grandes reformas que el presidente ha tratado de llevar en materia laboral y en materia fiscal todavía no se han podido materializar. Quedaría para otro capítulo o para otro tipo de columna analizar en sí si los cambios propuestos serían buenos o malos. También depende de la cosmovisión que uno tenga. Pero lo cierto es que buenos o malos no han podido avanzar. Todo lo que tiene que ver con la reforma laboral que el presidente quiso impulsar a través del DNU, se lo bloqueó la justicia. Y todo lo que tiene que ver con la cuestión fiscal, o bueno, una buena parte de lo que venía con la cuestión fiscal y la desregulación de la actividad económica en la ley Bases, se cayó por una cuestión de debate parlamentario en la que no se consiguieron los acuerdos y la cuestión no funcionó. Así que en materia, lo que hay en cuanto a novedades gruesas no es tanto, y es por estas cuestiones que yo te estoy diciendo. Hay una puja política y una tensión que impide que todavía se materialicen grandes cambios y en eso estamos. Lo que sí hay es una dinámica de precios muy, muy disparada a raíz de la devaluación que ocurrió en la primera quincena de diciembre y que naturalmente va alterando distintos negocios, altera el poder adquisitivo de los ingresos, de los sueldos, de las jubilaciones. Y en base a eso también es que cada gremio trata de conseguir lo que puede en esta carrera contra la inflación. Así que una de las cosas, por ejemplo, en la que se ha estado yendo y viniendo es en la cuestión del impuesto a las ganancias. Ustedes, como sabrán, fue una de las últimas medidas que tomó el ex ministro de Economía y ex candidato Sergio Massa para tratar de ganar las elecciones, fue derogar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y ahora el gobierno está con serias intenciones de volver a poner ese impuesto, y es más, el gobierno dice que en el caso que rápidamente no se restituya el impuesto a las ganancias, revirtiendo la medida que hiciera Sergio Massa en su momento, si no se hace eso, muchos trabajadores van a tener que pagar el tributo de manera retroactiva. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que la ley, o sea, lo que sancionó Sergio Massa durante el periodo de Sergio Massa, era para el
1 de enero del 24 y que en los últimos 3 meses del 23 se dejó de cobrar, pero no aplicaba. Entonces toda esa gente, si no se sanciona la ley, debería pagar por ese trimestre de 2023. Es una carta, alguno lo puede, es una carta con la que el gobierno negocia, otro podría decir que amenaza, otro puede decir manipula, etcétera. Y puede ser que haya un poco de verdad en todo eso. Pero lo cierto es que los trabajadores quedaron en ese último trimestre en una especie de limbo legislativo en el que por un lado se le dejó de descontar, ¿sí? Pero por otro lado la ley en realidad surgió a partir de enero. Así que ahora, por una cuestión recaudatoria, el gobierno quiere volver y esta zona, la zona patagónica, es una zona sensible porque en relación al resto del país tiene salarios que son un poco más altos por las actividades que hay y por la zona también. Así que hay que estar muy atentos porque es algo que tocaría a una buena parte de trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia, de la zona en general, ¿no? Pero bueno, todo está sujeto a negociaciones, ¿sí? Porque esto de impuesto a las ganancias tendría que salir del Congreso, de la misma manera que salió la exención, y bueno, y ahí todo es una incógnita, ¿no? Por el tema de las negociaciones. Va a ser duro eso. No, claro, sí, sí. Hay mucha incertidumbre, Juan Pablo, la verdad es esa. Hay mucha incertidumbre y para conseguir cosas en cualquier negociación uno tiene que estar dispuesto a ceder, ¿no? Y en las declaraciones públicas uno no ve que el gobierno esté dispuesto a ceder. Insisto con esto, no es una evaluación, es más, puede haber personas que consideren que está bien no ceder, que ceder sería una cuestión de debilidad o sería prestarse a una negociación que no tiene por qué prestarse. O sea, no me interesa en este aspecto evaluar para bien o para mal, sino que lo que uno ve es que se lo ve muy rígido al presidente su postura, y normalmente las posturas tan rígidas consiguen negociar poco, ¿no? Y hay mucha oposición. No nos olvidemos que el presidente, que su fuerza legislativa es de apenas el 30%, ¿no? Porque siempre en los discursos uno escucha que él se apoya en el 56%, que fue la victoria en el balotaje. Pero su fuerza legislativa no tiene el 56%, porque su fuerza legislativa quedó determinada en octubre, en solamente el 30%. Es imposible sacar nada adelante con el 30% nada más. Necesitas hacer alianzas y necesitas armar poder político. Entonces, esta frase que a veces uno escucha que o es todo o es nada, en estos momentos está cada vez más cerca de ser nada, porque va a ser muy difícil conseguir todo. Así que bueno, y esto afecta no solamente las cuestiones políticas, que por ahí no tienen el día a día uno lo ve lejano, sino que también tiene que ver con las cuestiones que nos afectan en nuestro quehacer profesional y en la vida del comerciante, que tiene que ver con los impuestos y con la reforma laboral. Bueno, uno piensa y bueno, si contrato empleados, ¿con qué régimen me voy a basar en 2024? Y no lo sabemos, esa es la verdad. O sea, sabemos el que tenemos vigente, sí, que es el que con el que veníamos, pero no sabemos si va a cambiar. Y si va a cambiar, tampoco sabemos hasta dónde va a cambiar. Así que es un momento para estar muy atentos y estar pendientes de lo que vaya surgiendo. Ya que toqué el tema laboral,
algunas cuestiones menores sí se van haciendo, como por ejemplo que se ha decidido reemplazar el plan Potenciar Trabajo por dos nuevos programas. El programa Volver al Trabajo y el programa de acompañamiento social. La intención de estos programas es eliminar a los intermediarios, ¿sí? Como los movimientos sociales, municipios, y que sea un programa donde directamente vaya del gobierno, del Tesoro Nacional, al beneficiario. El objetivo de esta medida es ganar eficiencia, ¿cierto? Siempre que se eliminen intermediarios, se agiliza la cuestión y con mucha probabilidad se ahorre también, ¿no? Así que bueno, hay que ver si eso funciona, ¿sí? ¿Qué podemos decir sobre la inflación? Todavía la inflación de febrero no salió a nivel nacional, porque la inflación a nivel nacional sale cerca del 15, pero no sé si la audiencia lo sabe, cada provincia tiene su INDEC, tiene su propio instituto de estadística. Pues no se llama INDEC en las provincias, porque el INDEC es el nacional, pero para que se entienda, cada provincia tiene su instituto. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la inflación de febrero fue del 14,1%. Normalmente, en los últimos meses, o sea, bueno, casi siempre la inflación de la ciudad y de la nación da más o menos parecido. Puede haber un margen de 2 puntos para arriba o para abajo, pero la inflación a nivel nacional no tendría que ser más del 16 como mucho, ¿sí? Entre el 14 y el 16 tendría que estar. Alguien dice, la inflación está bajando. No es que está bajando. Lo que en todo caso está sucediendo es que la velocidad con la que sube, esa velocidad está disminuyendo. Para que la inflación baje, tendríamos que, o sea, para que los precios, para que no haya inflación o para que tengamos una inflación que no sea creciente, los precios tendrían que bajar. Y en realidad siguen subiendo. Es verdad que lo hacen a una velocidad menor y eso está bueno. Pero bueno, vos pensás que todavía estamos, si llega a dar en estos números que dijimos, alrededor del 15%, todavía sería peor que el peor mes de Massa. Y yo creo que a Massa perdió el balotaje en gran parte por los índices de inflación que entregaba. Así que si la población evaluó negativamente el 12% mensual con el que él entregó, no creo que sea algo para celebrar un 15, ¿no? Así que bueno, esperaremos que siga el descenso y bueno, habrá que esperar a que baje todavía más, ¿cierto? Así que bueno, esas son las cuestiones. El dólar es otra incógnita. Realmente ha sorprendido que el dólar se haya quedado en los valores en los que se ha quedado y más bien que haya bajado desde los picos más altos que tuvo, cerca de 1200, 1200 y algo, y con una inflación acumulada del 70% más o menos desde que asumió el presidente, la caída del dólar es del 40% en términos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos meses el que apostó al dólar como herramienta de inversión claramente perdió, ¿sí? Esto no quiere decir que no vaya a cambiar, porque como dijimos y lo decimos nuevamente, el escenario es de incertidumbre. Es muy difícil predecir el futuro en este momento.
Las inversiones en ese sentido que han rendido o que están rendiendo más son aquellas que están atadas a la inflación. Los bonos SER, por ejemplo, o el plazo fijo UVA, que ajusta por inflación, han resultado los instrumentos más favorecidos en estos meses, ¿no? Ahora bien, también es cierto que cuando uno analiza el pasado, en los periodos en los que el dólar se ha trazado o que ha quedado atrás en relación a los demás precios de la economía, como ha sucedido en estos últimos, no sé, 6 meses. No nos olvidemos, Juan Pablo, que en septiembre, agosto, por allá, cuando Milei gana las elecciones primarias, ya teníamos el dólar cerca de 1.000. Ahí fue que dio un salto grande y pasaron 6 meses. Y 6 meses después seguimos teniendo el dólar cerca de 1.000, sin embargo las cosas en esos 6 meses duplicaron su precio. En forma irreversible. ¿Qué quiere decir esto? No, claro, ¿qué quiere decir? Que algo que te salía hace 6 meses $100, ahora te sale $50. Perdón, no, ahora te sale 200, el doble, perdón, es al revés. Claro. Algo que hace 6 meses te salía $100, ahora te sale 200. Entonces, naturalmente, el encarecimiento de esta situación, donde el precio del dólar se va quedando atrás, es una situación que puede desencadenar en cualquier momento una devaluación. Ahora, cuando decimos cualquier momento, significa eso, literal. No es que va a ser inmediatamente. Cualquier momento puede ser un mes, puede ser 2 meses, porque es justamente eso, es cualquier momento. Hay especialistas que dicen que antes de la liquidación de marzo-abril de la cosecha, el campo va a pedir un dólar más alto para liquidar, y eso implicaría una devaluación. Pero hay otros que dicen que si bien es cierto que el campo va a pedir, como el dólar está perdiendo poder adquisitivo, por lo que explicamos recién, y sigue perdiendo poder adquisitivo, lo que conviene es deshacerse de los dólares, o por lo menos de algunos, y poner a trabajar eso en pesos. Así que realmente la bola de cristal no la tenemos, solamente podemos plantear escenarios y podemos comentar que hemos visto hasta acá, que es lo que contamos, ¿no? Así que bueno, el presidente convocó para un pacto en mayo. Yo me imagino que debería haber novedades antes, y en ese caso las iremos contando, como siempre. Esto es como reescribir la historia de Argentina, ¿no? Suena así. No sé Sí, cómo lo ves sí. en ese aspecto, concepto. Bueno, sí. En ciertos aspectos nos recuerda un poco, ¿no?, a la historia, a los primeros años de nuestra Argentina, siglo XIX, cuando las provincias estaban fuertemente enfrentadas con el gobierno central y se disputaban los recursos de la aduana y la manera en la que se iba a organizar el país y qué facultades le iban a delegar al gobierno central. No nos olvidemos que cuando se sanciona la primera constitución del país, no estaba Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Es decir, el siglo XIX es un momento de mucha disputa, ¿no?, entre la nación y las provincias, y esto parece que nos hace acordar a eso, ¿no? Uh-huh. Nos trae a eso, Pablo. Pablo, hablando de traer, ¿cuándo te venís a Perito Moreno? Las visitas mensuales siguen en esta zona de la provincia de Santa Cruz. ¿Cuándo te tenemos por acá? Voy a estar el martes. El martes que es 12. El martes 12 voy a estar por la mañana visitando a los clientes que tenemos, y con gusto si alguien tuviera alguna consulta o quisiera alguna visita, con gusto también la haremos. Uh-huh. Bueno, este balance de incertidumbre, ¿no?, es el que nos deja el poder político de turno, y en un aspecto tributario, la verdad que está todo a expensas de las voluntades legislativas y del comportamiento del Poder Ejecutivo Nacional,
que eso influye en todo, hasta en lo más mínimo, en todo, la dolarización o no, el hecho, claro, el hecho de tener una moneda totalmente devaluada, y qué es lo que prosigue para nuestra sociedad argentina, que todos los días está, ¿cómo se dice? Propensa a, ¿no? Propensa a tener cierta situación. Así que bueno, estaremos pendientes de tu visita y te agradecemos tus palabras y este análisis de lo que nos puede llegar a pasar en forma contable, ¿no? Porque el Estudio Contable Barros asesora a todos sus clientes, y si querés ser clientes, por supuesto, comunícate por WhatsApp de 10 a 18 horas al 297-442-2909. Pablo, te mando un abrazo grande, gracias por estos minutos y estamos en contacto. Para vos y saludos a la audiencia. Buenas noches. Buenas noches, Pablo.